El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles plenitud. Yo les aseguro que antes se acabarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la más pequeña letra o coma de la ley. Por lo tanto, el que quebrante uno de estos preceptos menores y enseñe eso a los hombres, será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando uno viaja, y viaja en avión, una de las cosas que más llama la atención, y en el último viaje que tuve que hacer para una boda que me pidieron, es la cantidad de papel que se utiliza para decir qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Ya desde que entras en el aeropuerto tienes señales de si puedes ir a la derecha o si puedes ir a la izquierda, de si puedes entrar por esta puerta o tienes que entrar por la otra. Y si vas a la atención al público, pues ahora hay unas hermosas X en el suelo que tienes que pisar. Y todos nosotros somos muy respetuosos. Yo venía de haber estado trabajando y haber tenido que viajar mucho en avión, entonces tenía una serie de hábitos. Y cuando entras en el avión, pues uno intentaba pues ir de los primeros porque tenía más posibilidad de meter la maleta arriba, en la cabina, ¿no? Y porque todos van con maleta ahora pequeñita, ¿no? Entonces pues se llena rápidamente todo eso. Ahora no, ahora tienes que esperar, ¿no? Y tienes que del tal fila a tal fila y entran. Los demás todos sentados, ninguno se levanta. Y después y cuando estás dentro, pues el avión ya había ya había llegado a la plataforma, entonces toda la gente se levantaba. Ahora no. Ahora yo me levanté porque mi maleta había quedado me levanté para agarrar mi maleta y la señorita: siéntese, padre. Yo digo, menos mal que me reconoce y que soy padre. Porque hay otros que me dicen, siéntese, joven. Y entonces tengo una serie de sentimientos contrapuestos. Digo, no soy maduro, soy muy joven. Pero bueno. Pero, ¿cómo nosotros como ciudadanos somos realmente muy respetuosos de la ley? Y entonces uno sale cuando regresa a casa, y yo cuando regresé a casa, regresé agotado emocionalmente, agotado de tantas cosas que tenía que cumplir, de cuándo podía. Y ahora con el cubrebocas, pues aún más, ¿no? Porque yo tiendo a querer respirar por la nariz y me da un poco de fastidio. Entonces como que me lo pongo un poco bajito y la gente se te queda mirando. Súbelo. Estaba leyendo y entonces pues para respirar bien mientras estaba leyendo allí, estaba solo en la cosa esa de los asientos. Entonces me puse el cubrebocas por encima de la nariz, lo tenía así que todo aquí, para poder, pues poder respirar bien, leer, estar tranquilo. Y me viene la aeromoza: bájese el cubrebocas. Muy bien. Pues me lo bajé, ¿no? Pues perfectamente. Y seguí leyendo. Hay como
No sé si los pudiéramos contar, pero hay como unos 200 millones de avisos, ¿no? Cuando sales. Y todos los cumplimos escrupulosamente, ¿no? Y nos lo hacen recordar, ¿no? Me resulta muy gracioso, ¿no? Cuando entras en un restaurante, entras por la puerta, tienes tu mesa ahí a 2 metros, vienes de fuera, yo voy sin cubrebocas, y cuando voy a entrar, la señorita que está en la puerta me dice, ¿puede ponerse el cubrebocas, por favor? Yo digo, voy a esa mesa. Y dice, sí, pero póngase el cubrebocas, por favor. Me pongo el cubrebocas, doy 2 pasos, me siento y me quito mi cubrebocas, porque no puedo comer con cubrebocas. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas, no he venido a abolir, sino a darles plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno de estos preceptos menos importantes y se lo enseñe a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Y cuando leemos esto, pues creemos que son las leyes que nos dan nuestros políticos, nuestro gobierno, sanidad, para cuidarnos. Y por eso las cumplimos a rajatabla. Y sin embargo, no está hablando de esas leyes. Cuando vivimos en una época sobrelegislada, en que tenemos 100.000 leyes distintas de obligado cumplimiento, parece que todo el mundo tiene derecho a poner leyes en mi casa, en el centro de misión, en los espacios públicos, en la utilización pública, excepto Dios y la Iglesia. Ya son demasiadas leyes de Dios y de la Iglesia. Tenemos que ser libres. Las leyes humanas suelen nacer para poner orden en la sociedad. Las leyes de Dios y por lo tanto las leyes de la Iglesia nacen del amor de Dios por nosotros. Y por el amor de Dios no hay cosas pequeñas, no hay leyes pequeñas, no hay preceptos pequeños. Cuando tú entras en el avión, lo primero que haces es, por favor, apaguen sus celulares. Cuando entras en la iglesia, no lo apagas. Cuando estás ahí en el avión, no puedes hablar por... ¿Cuántas veces uno ve en la capilla, en las iglesias, ¿no? Que suena el celular, que se lo han puesto en vibrador, ¿no? Y pues nada, se ven cómo salen rápidamente pues para contestar, porque es muy importante. No sé si será muy importante, a lo mejor sí lo es. Pero entiendo yo que la mayoría de las veces no son cosas importantes. Son cosas urgentes, que no son a veces importantes. Las leyes de Dios y por lo tanto también las leyes de la Iglesia nacen del amor de Dios. Y cuando no conocemos el amor de Dios no entendemos las leyes. Y cuando nuestro amor de Dios es un poco teórico, las leyes que nos pide la Iglesia que cumplamos son un poco teóricas. Aquel señor que estaba en la fila de la comunión y cuando estaba llegando su turno, le dice al padre, «Padre, por favor, ¿le puedo hacer una confesión chiquitita para poder comulgar? Me da la absolución y comulgado». Todo está al servicio de uno mismo, ¿no? No estoy al servicio de Dios. No soy esclavo de Dios. No soy hijo de Dios. Dios es para mí. Dios es mi esclavo. Dios me tiene que obedecer. Dios tiene que cumplir y rapidito todo lo que le pido. Si no, va a tener el problema de que voy a dejar de creer en Él. Y por el amor, y cuando el amor es el que realmente manda en nuestro corazón, no hay cosas pequeñas. Y eso lo vemos en los enamorados, ¿no? Eso lo vemos en las mamás que quieren a sus hijos. Si les dices a alguien que haga el favor
pues no sé, de ponerse la mascarilla bien y todo lo demás, pues rápidamente los demás me apoyan y todo lo demás. Si le dices a una persona, ¿no? En algunos lugares, ¿no? Ahí en la costa, ¿no? Pero en muchos lugares, ¿no? Si por favor le puedes decir a la persona, a esa señora, que vaya un poco más vestida de como normalmente va vestida cuando sale de la piscina, ¡oh! Y la libertad de esa persona para vestirse como ella quiere. Si predicas, bueno, si este mes muchas empresas adornan sus negocios o establecimientos con la bandera arco iris, son amantes de la libertad. Si predicas que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, pueden multarte en algunos lugares. Si me invento la plegaria eucarística, soy creativo. Si leo lo que pone en el misal, soy un rigorista. Si leo lo que pone, o lo que le pasó a un amigo sacerdote, ¿no? Que fue a un convento de monjitas y le dijo, iban a celebrar la misa, y entran en el armario y pues había albas, estolas, no había cíngulos, no había casullas, y entonces el padre, viene la monjita encargada de la capilla, y le dice el padre, ¿ustedes tienen algún problema con las casullas? Y la monjita responde, no, no tenemos ninguna. ¿Me pueden traer una, por favor? Porque no había. Los ciudadanos tenemos derecho y tenemos obligaciones, pero los cristianos también tenemos derechos y también tenemos obligaciones. Y yo creo que este evangelio que hoy nuestro Señor nos pone, nos dice, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. No es que uno tenga la opción de ir a misa el domingo o no, tiene la obligación de ir a misa, pero viviéndolo con plenitud. Uno tiene la obligación de estar en la capilla y respetar el lugar de la capilla, ¿no? Pues con silencio, arrodillándose como antes se tenía la costumbre, ¿no? A no ser que estés mal de la rodilla o estés ya mayor o lo que sea, arrodillarse cuando pasas por el Santísimo. Tantas normas que nacen del amor, nacen del respeto. Cuando llegas a tu casa, no es lo primero que haces ir con tu mamá y darle un beso. Es una norma, sí, pero es una norma que si nace del amor es liberadora. Si no, pues todo lo contrario. Pues yo creo que hoy nuestro Señor Jesucristo nos dice eso. Podríamos nosotros pensar, lo que va a decir el Padre es vivir las leyes y las normas de la Iglesia. No, lo que voy a decir es que crezcamos en el amor, que es la fuente para vivir las normas. Vivir el amor de nuestro Señor Jesucristo, creer en lo que nos dijo nuestro Señor Jesucristo, en lo que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y como les decía algunos días, ese capítulo 5 de San Mateo y los siguientes capítulos nos van delineando las características, el ideal, el estilo de ser cristiano. Y ese estilo de ser cristiano pues tiene normas, tiene una serie de características, cosas que tienen que cumplirse y que como nosotros como familia tenemos que cumplir. Pero nunca cumpliremos, nunca vamos a acercar a alguien a Jesucristo hablándole de lo hermoso que son nuestras leyes. Olvídense que así vamos a atraer más personas al cristianismo. Vamos a atraer más personas cuando mostremos el gran amor que Dios nuestro Señor nos tiene. Y ese amor, claro, tiene exigencias, porque todo amor, para que sea verdadero amor, tiene exigencias. Que así sea.